Hola opositores, hola opositoras, bienvenidos a un nuevo supuesto práctico. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio propuesto por el Ayuntamiento de Villacarrillo en marzo del 2023. Me llegan comentarios de opositores que están empezando o que llevan poco tiempo estudiando la oposición y el llegar a resolver este tipo de supuestos prácticos les parece un mundo. Por eso, este supuesto he querido resumirlo, estructurarlo y simplificarlo para que veáis que no es tan difícil como parece. Todo es estudiar cada materia. De todas formas, si alguien quiere que le amplíe la información, que me lo diga y que me lo ponga en los comentarios. Todo opositor u opositora debe tener siempre presente esta frase. Pequeños esfuerzos de forma constante, grandes resultados. Así que quédate hasta el final del vídeo y aprenderás cómo con pequeños esfuerzos podrás conseguir resolver grandes supuestos. Hoy hablaremos de accidentes de tráfico, ADR, alcoholemia, pérdida de vigencia del permiso y delito contra los animales. Vamos con el supuesto. Supuesto de hecho. Con fecha el 28 de marzo de 2023 nos avisan a través de la emisora de radio de jefatura de la comisión de un accidente de tráfico en el interior del núcleo de la población de Villacarrillo. Dos turismos han colisionado en el cruce de las calles Cádiz y Canalejas, tras no haber respetado el vehículo A la señal R2. Ninguno de los conductores presenta síntomas de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El conductor del vehículo A arroja una tasa de alcoholemia de 0,45 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, mientras que el conductor del vehículo B acaba de cumplir una condena por sentencia judicial de retirada del permiso de conducción por tiempo superior a 2 años, si bien no ha realizado cursos de sensibilización alguno. En el maletero de este último vehículo observamos un jerrycan que contiene 62 litros de gasolina, según el ticket que presenta de la estación de servicio, al parecer para uso de un cortacésped que el propietario tiene, así como 3 bombonas de butano para uso particular. Al finalizar la instrucción y toma de datos del accidente y de las demás actuaciones complementarias, los agentes actuantes observan que en el lugar de los hechos hay un estacionamiento reservado a personas con movilidad reducida, correctamente señalizado. En dicho estacionamiento se observa un vehículo estacionado con el conductor en el interior, con una tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, cuyo titular ya ha fallecido. Minutos más tarde, desde la central, vuelven a alertar al coche patrulla, indicándole que en el punto kilométrico 175 de la carretera nacional 322, lugar fuera de la travesía, pero dentro del término municipal, un vehículo ha atropellado a un perro y solicitan que los servicios de limpieza municipal se desplacen al lugar para retirar al animal atropellado. Responde a las siguientes cuestiones. Explica brevemente las actuaciones a realizar y cataloga los hechos de acuerdo a la instrucción de la Fiscalía de Seguridad Vial del Estado en relación a la tasa de alcoholemia del primer conductor A. Segunda pregunta. Tipifica los hechos penal o administrativamente, indicando, en el caso de tratarse un ilícito penal, si es necesario la asistencia letrada con el conductor B. Indica la actuación a llevar a cabo ante las materias que transporta el vehículo B en el maletero. Explica la intervención oportuna en relación al apartado 4 del supuesto, en el estacionamiento para personas con movilidad reducida. Y la última pregunta, ¿debemos avisar al servicio de limpieza municipal para que se desplace al lugar y retire al animal muerto? Justifica la respuesta.
Como podéis ver, los supuestos a desarrollar que suelen poner los ayuntamientos están formados por pequeños mini supuestos, todos unidos en un solo texto que conforman el ejercicio completo. En este caso, el supuesto está diferenciado por distintos colores, que son mini supuestos, los cuales voy a ir separando para que veáis que no es tan difícil de resolver. Primero, si nos da tiempo en la resolución de cada supuesto, vamos a poner siempre la legislación genérica. Aquí está dividida por colores para facilitar su estudio. De esta forma, primero aprendo el nombre de la Constitución española y el del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Una vez que ya lo tengo afianzado, me estudio las leyes de color naranja y así sucesivamente, después el color negro y después el color rosa. Cuando ya me haya aprendido todas estas normas, puedo seguir ampliando la información, pero con esto por ahora ya es suficiente. Y sería aconsejable que, para que no se olvide, cada vez que vaya a resolver un supuesto, escriba la legislación genérica que me haya aprendido, porque así se facilitará que no se olvide. Recordad una cosa: pequeños esfuerzos de forma continua obtendrán grandes resultados. Y recordad que tenemos un total de 9 normas para aplicar siempre que vaya a poner la legislación genérica. Aquí son 9 normas. Después pondremos la legislación específica. En este caso, lo básico en tráfico es hasta el SOA, que son 8 normas. Y si hay algún delito, pues habrá que añadir 2 más, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por lo tanto, tendremos 10 leyes que poner cada vez que tengamos algún supuesto relacionado con el tráfico en el que exista un delito. Y por último, la legislación de cada materia específica. Cuando ya nos lo hemos aprendido todo lo anterior, vamos a ir estudiando la legislación específica de cada materia. Recordar, poquito a poquito, pequeños esfuerzos para conseguir grandes resultados. Aquí tenemos la instrucción que nos pide el supuesto, la instrucción 3/2006 de 3 de julio de la Fiscalía General del Estado, que también está incluida en la circular 10/2011 de 17 de noviembre de la misma Fiscalía General del Estado, que será de aplicación al supuesto. Y la orden ICT 155/2020 de 7 de febrero, que es la que regula el control, la medición de los distintos aparatos de medida, en este caso el etilómetro. En relación al accidente, vamos a definir el accidente, que viene en el anexo 2 de esta orden, de la orden INT 2223-2014 de 27 de octubre, sobre el Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico. El ADR, hay que entender lo que es el ADR, el ATP o el transporte de viajeros, que son distintos tipos de transporte. El ADR trata sobre las mercancías peligrosas, el ATP sobre las mercancías perecederas y el transporte de viajeros. Y después la legislación sobre animales. En el vídeo número 18 del canal tenéis todas las infracciones en materia de animales, tanto administrativas como penales, desde que entró en vigor la Ley 7/2023 de 28 de marzo. Y por último, para la aplicación de las personas con movilidad reducida, pues el Real Decreto 1056/2014 de 12 de diciembre y la Ley 4/2017. Vamos con la primera pregunta del supuesto. Explica brevemente las actuaciones a realizar y cataloga los hechos de acuerdo a la instrucción de la Fiscalía de Seguridad Vial del Estado en relación a la tasa de alcoholemia del conductor. Tenemos un accidente. ¿Qué nos podemos encontrar siempre que en un supuesto nos encontremos con un accidente de tráfico? Primero podemos definirlo. Dice el anexo 2 de la orden INT 2023/2014 que un accidente es el producido o que tenga su origen en una de las vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico. Recordamos, artículo 2,
de la Ley del Reglamento General de Circulación o uno de la Ley de Seguridad Vial sobre circulación de vehículos a motor y seguridad vial, siempre que resulte del mismo una o varias personas muertas o heridas o solo daños materiales y esté implicado al menos un vehículo en movimiento. Esa es la definición de accidente. Cuando encontramos un accidente se nos dan dos vías, se nos abren dos vías, o un accidente con daños materiales o un accidente con lesiones. Eso es posible. ¿Solo daños con materiales? Pues normalmente los accidentes suelen ocurrir en intersecciones. Por no respetar una intersección bien regulada por señal vertical, por semáforo, pues siempre será casi siempre de aplicación al artículo 56 del Reglamento General de Circulación. Si es otro tipo de accidente, por ejemplo un alcance, pues tendremos que aplicar el artículo 54 por no respetar la distancia de seguridad. En cuanto a los delitos, pues si hay un fallecido, pues puede ser un homicidio imprudente, por imprudencia grave o por imprudencia menos grave. Si hay lesiones graves, porque las lesiones leves son atípicas penalmente, pues podrá ser un delito de lesiones por imprudencia o grave o por imprudencia menos grave del artículo 152. Y después tendremos que investigar los delitos contra la seguridad vial, tipificados del 379 al 385. Podemos encontrarnos con alcoholemia, como es el caso de este supuesto, de conductor sin carné, etcétera. ¿Qué vamos a hacer siempre en un accidente? La actuación policial siempre va a constituir en proteger, alertar y socorrer. Proteger, alertar y socorrer. En este vídeo, que es un short que dura 1 minuto, os explico la actuación policial en caso de accidente. La actuación en caso de la protección, el desplazamiento al lugar, el alertar y el socorrer a las posibles víctimas. Proteger, siempre protegemos el lugar del accidente con la señal V1 del vehículo, nos vamos a desplazar hasta el lugar como un vehículo prioritario con los dispositivos luminosos y acústicos del vehículo encendido. Vamos a alertar una vez llegado al accidente, vamos a hacer una valoración de las posibles víctimas, la gravedad de los que haya y alertamos a los servicios operativos, bien a los servicios sanitarios, a los servicios de bomberos si fuera necesario para un excarcelamiento de algún accidentado, etcétera. Y por último, socorrer. La primera asistencia la da siempre el policía que llega primero al accidente. En este caso nos encontramos con un accidente con mercancías peligrosas, que no hay heridos, según el supuesto no hay heridos. Dice el supuesto que, en este vamos a actuar que es ileso, que resulta ileso el conductor, no hay ningún herido. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer una vez que podamos iniciar este tipo de actuaciones? La identificación. Solicitamos el permiso de conducir al conductor del vehículo A, la tarjeta de inspección técnica, el permiso de circulación en base al artículo 59.2. Comprobamos que tiene seguro el vehículo en base al artículo 14 del reglamento que desarrolla el seguro obligatorio. Vamos a informar de los derechos sobre la prueba de alcoholemia recogidos en el artículo 23 del Reglamento General de Circulación. Recordemos que están obligados a someterse a las pruebas de alcoholemia en base al artículo 14 de la Ley de Seguridad Vial y artículo 21 del Reglamento General de Circulación, porque se ha producido un accidente. Aplicamos la instrucción 3/2006 de 3 de julio de la Fiscalía General del Estado, que dice que con una tasa superior a 0,40 y habiéndose producido un accidente, los señores fiscales imputarán un delito, investigarán por delito el artículo 379.2 por influencia en la conducción. Informaremos al conductor siempre una vez que se haya aplicado el error máximo permitido al etilómetro y nos quede una tasa superior a 0,40 miligramos por litro, que es el caso del supuesto. Informamos al conductor de los hechos que se le van a investigar y de los derechos que le asisten, que son como investigado no detenido, los del 771.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se instruirán diligencias por accidente con alcoholemia. La denuncia administrativa en base al artículo 56 por no respetar una señal R2, que es la señal de stop, y denuncia administrativa en base al artículo 20 por
conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas. En este caso, al tratarse de un accidente con mercancías peligrosas, pues será de aplicación el artículo 10 de la Ley 2/2002 de 11 de noviembre, Gestión de Emergencias de Andalucía, que te dice que existen planes de emergencia, que son un instrumento normativo mediante el que se establece un marco orgánico y funcional, así como los mecanismos de actuación y coordinación ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. En este caso, un accidente con mercancías peligrosas responde a la actuación en un plan especial. Existen planes territoriales, planes de emergencia municipal, etc. Este es un plan especial. La orden de 24 de junio de 2005, por la que se ordena la publicación del plan de emergencia ante el riesgo de accidente en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Andalucía, no se especifica la forma de actuación. La primera medida, personados en el lugar, será señalizar la zona, establecer un perímetro de seguridad, siempre cortando el tráfico y colocando el vehículo a 50 metros de distancia a favor del viento. Ante las sospechas de una posible explosión o emanación de gases, se ordenará la evacuación de la zona que se considere indispensable. Se dará conocimiento a los servicios de extinción de incendios, a bomberos y, si es necesario, a los servicios sanitarios. Completamos la información de las mercancías transportadas en el vehículo y la gravedad. En ese caso, hacemos una valoración del riesgo para trasladarlo a bomberos hasta que llegue al lugar del siniestro. La aproximación al lugar del siniestro deberá efectuarse siempre que sea posible por la parte lateral del vehículo y a favor de viento. Como hemos dicho, con la actuación con el conductor A, que es lo que nos pregunta el supuesto, pues una vez aplicada la instrucción 3/2006 por tasa entre 0,40 y 0,60, que dice la instrucción que los señores fiscales acusarán por delito cuando existan síntomas de embriaguez, la comisión de infracciones, conducción peligrosa o descuidada o haber provocado un accidente, siempre que se le haya aplicado el error máximo permitido. Por lo tanto, tenemos que, excepto en un control de alcoholemia, siempre que le practicamos la prueba de alcoholemia a un conductor, le vamos y dé una tasa superior a 0,40 miligramos por litro una vez aplicado el error máximo permitido, pues vamos a tener que investigar por delito del artículo 379, por influencia en la conducción. Porque el artículo 21 del Reglamento General de Circulación nos dice los casos en los que se le puede realizar la prueba de alcoholemia a un conductor. En caso de accidente, en caso de que observemos que tiene síntomas, en caso de que haya cometido una infracción administrativa y en caso de un control. Exceptuando el control, pues en los demás casos se le imputaría con una tasa superior a 0,40 aplicado el error máximo permitido al etilómetro, pues se le imputaría. Hay que investigar por delito. Eso nos dice la Fiscalía General del Estado, la instrucción 3/2006. Por tanto, en este caso, para la detracción de la tasa de alcoholemia obtenida en aire expirado, resulta de aplicación obligatoria el error máximo permitido según la orden ITC 155/2020 de 7 de febrero. Lo que resulta, si nos dice el supuesto que ya tenemos la tasa objetiva tras aplicarle el error máximo permitido, que es de 0,45 miligramos por litro de alcohol, pues investigaremos por un delito contra la seguridad vial por conducir con influencia en la conducción, 379.2. ¿Que hay que aplicar el error máximo permitido? Pues a estos 0,45 le aplicamos el error máximo permitido y nos quedamos de las dos tasas arrojadas con la más baja. En este caso, la más baja sería 0,42, como supera 0,40, pues también sería delito del artículo 379.2. A su vez, hay que denunciar en vía administrativa. ¿Por qué? Por no respetar, no ceder el paso en una señal regulada por esto. Artículo 56.5 lleva aparejada la pérdida de 4 puntos y las medidas pues no conlleva retirada por accidente,
en base al artículo, conllevaría la retirada por accidente si el vehículo presenta desperfectos que le hacen imposible continuar su marcha. Yo he puesto aquí que el vehículo pues tiene desperfectos y no puede continuar su marcha tras el accidente, por lo tanto, en base al artículo 105 procedería a la retirada. Solo por ese caso, en caso de accidente, no por la infracción cometida. Y por la alcoholemia, que no se entregará copia al interesado, se instruirán diligencias y una vez resulte la sentencia, si procede, pues continuará la vía administrativa o quedará archivada. Esta infracción lleva aparejada la pérdida de 4 puntos, es una infracción muy grave porque no supera 0,50 miligramos por litro. Una vez que lo supere son 1.000 euros y 6 puntos. Vamos con la segunda pregunta. Tipifica los hechos penal o administrativamente, indicando en el caso de tratarse de un ilícito penal si es necesario la asistencia letrada del conductor B. Dice el supuesto que el conductor B acaba de cumplir una condena por sentencia judicial de retirada del permiso de conducción por tiempo superior a 2 años y no ha realizado el curso de sensibilización alguno. En este caso, una condena superior a 2 años conlleva la aplicación del artículo 47.3, que dice que en base al artículo 47.3 pierde la vigencia del permiso. Cuando un conductor pierde la vigencia del permiso, pues esa vigencia le afectará a todas las clases de permiso o licencia que tiene. Eso lo dice el artículo 40.3 del Reglamento General de Conductores. Debe obtener un nuevo permiso, transcurridos 6 meses. O si es un conductor general, o 3 meses si es un conductor profesional. Artículo 73 de la Ley de Seguridad Vial. Para obtener nuevamente el permiso debe realizar un curso con aprovechamiento, un curso de sensibilización y reeducación vial. Este tipo de cursos se regulan en el anexo 3 de la Ley de Seguridad Vial y existen cursos para la recuperación de los puntos, que son de 15 horas, con un máximo de hasta 6 puntos, y cursos para recuperar el permiso, que son con un máximo de 30 horas. Sería el caso porque la condena es superior a 2 años y pierde la vigencia, con lo que pierde el permiso. Una vez que realice el curso de 30 horas, recupera el permiso con la antigüedad que ya tenía y con un cómputo de 8 puntos en su permiso. ¿Quién puede realizar estos cursos? Pues estos cursos los pueden impartir los centros de sensibilización y reeducación vial autorizados por la DGT. O sea, no todas las autoescuelas pueden realizar este tipo de cursos. Tienen que estar autorizados por la DGT, si no, no valen. En este caso, al no haber realizado el curso, pues será de aplicación la circular 10/2011 de 17 de noviembre de la Fiscalía General del Estado, que en su conclusión 12ª dice que tras haber perdido la vigencia del permiso conforme al artículo 47.3, porque ha sido condenado a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 2 años, pierde la vigencia, pues se imputará un delito si no ha realizado el curso y viene así especificado en la sentencia, pues que será imputado por un quebrantamiento de condena del artículo 468 del Código Penal. Asimismo, será también denunciado en vía administrativa por el artículo 1. En este caso, no procede las 2 vías, como decía el Tribunal Constitucional, que un conductor que no tiene permiso, que nunca ha obtenido un permiso, se le denunciará en vía administrativa y en vía penal por el artículo 384, por conducir sin permiso. Este no es el caso, porque tuvo un permiso, pero le ha sido impuesta una condena de privación del derecho a conducir superior a 2 años y ha perdido la vigencia. Por lo tanto, no es de aplicación lo que dicta el Tribunal Constitucional. Se denuncia en vía administrativa y no se entrega copia a espera de la resolución de la sentencia en vía penal, según dispone el artículo 85 de la Ley de Seguridad Vial. Tenemos que tener en cuenta también que cuando hay un conductor que no tiene permiso o que ha perdido la vigencia, si no es propietario del vehículo y el propietario, que no es el conductor, y
el mismo titular, no, el propietario del vehículo es el titular, pero no es el conductor, y tiene conocimiento de que el conductor ha perdido la vigencia del permiso y aún así le facilita el vehículo y le permite que conduzca sabiendo que conducir sin carnet es un delito, pues sería imputado como cooperador necesario a lo dispuesto en el artículo 28 del Código Penal. Así lo establece la instrucción 2/2008 de la Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla. ¿Es necesario la asistencia letrada? Pues el artículo 967 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, para el enjuiciamiento de delitos leves que llevan aparejada una pena de multa cuyo límite máximo sea de al menos 6 meses, de 6 meses en adelante, es necesario la asistencia de abogado. Los que sean delitos leves con una pena de multa inferior a 6 meses no es necesaria la asistencia letrada. En este caso, sí, en base a este artículo, sí es necesaria la asistencia letrada. Por transportar jerrycan con 62 litros de gasolina, pues tenemos que atender a las disposiciones del ADR sobre el transporte de mercancías peligrosas. En el ADR existen excepciones a las autorizaciones necesarias para este tipo de transporte y están aquí recogidas en todos estos apartados. Asimismo, el Real Decreto 706/2017 de 7 de julio, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIIP04 en instalaciones para suministros a vehículos, y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas, nos dice que se permite el suministro al por menor de gasolina y de gasóleo a envases o embalajes, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: que el suministro sea como máximo de 60 litros para gasolina y 240 litros para gasóleo. Como nos dice el supuesto que transporta 62 litros de gasolina, pues por transportar mercancías peligrosas en vehículos de viajeros en cantidades no permitidas, superior a 60 litros de gasolina, pues es una infracción al artículo 141.55 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Es grave y lleva aparejada la multa de 801 euros. El responsable será el transportista. La autoridad competente es la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, que regula las autorizaciones de transporte. No conlleva la inmovilización y el procedimiento se incoará conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015. Por transportar 3 bombonas de butano, pues es lo mismo. El Real Decreto 919/2006 de 28 de julio establece que los vehículos particulares que transporten envases de GLP tendrán limitada su carga a 2 envases móviles de hasta 15 kilos de capacidad unitaria. Como lleva 3 envases, pues procede la misma infracción grave, ¿vale? Tercera pregunta, indica la actuación a llevar a cabo entre las materias que transporta el vehículo B. Pues ya hemos dicho que hay que valorar si se activa o no el plan especial por el transporte de mercancías peligrosas. Nosotros, como policía y primer interviniente en un accidente de mercancías peligrosas, ante la sospecha de una posible explosión o la emanación de gases, se ordenará la evacuación de la zona que se considere indispensable. Estableciendo un perímetro de seguridad, debemos señalizar el lugar y como mínimo dejamos 50 metros. Hay que desviar el tráfico y evacuar a todas las personas. Debemos comunicar a bomberos informando de las mercancías que transporta y el riesgo que existe. Hay que avisar a Protección Civil, que es competencia de Protección Civil la elaboración de este tipo de planes especiales, y a los servicios sanitarios también. La asistencia a los heridos, si los hubiere, que no es el caso del supuesto, pues tendríamos que aproximarnos al lugar de siniestro por la parte lateral del vehículo y a favor de viento, cuando sea posible.
Las mercancías siempre tenemos que valorar la seguridad de los intervinientes. No vamos a provocar más accidentes de los que ya hay que valorarlo. Pero tenemos la obligación de actuar y rescatar a las posibles víctimas. Avisar a los bomberos, por supuesto. Las mercancías no pueden ser transportadas tumbadas, ya que implican un riesgo muy grave. No se pueden llevar las bombonas tumbadas. Puede haber riesgo de fuga, tampoco la gasolina. El vehículo, si no puede continuar su marcha, pues será trasladado al depósito municipal en base al artículo 105 de la Ley de Seguridad Vial por accidente. Y aquí tenemos la valoración del riesgo. En este tipo de emergencia, pues está la situación 0, referida a aquellos accidentes que pueden ser controlados por los medios disponibles, por los bomberos, por la policía local y los servicios sanitarios. Situación 1, referida a aquellos accidentes que, pudiendo ser controlados con los medios intervinientes disponibles, requieren de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente que estén o que puedan verse amenazados. La situación 2 es un escalón superior. La situación 3, tener en cuenta que este tipo de planes especiales se desarrollan con todo tipo de mercancías peligrosas. Y tenemos, por ejemplo, ¿qué os digo yo? Existen todo tipo de mercancías que pueden ser mucho más peligrosas que las que transportan estos vehículos, como elementos radioactivos, elementos explosivos, etc. En el vídeo Conducir sin permiso, explico las distintas situaciones que se nos pueden dar ante un conductor y cuándo se le puede imputar el delito del artículo 384 del Código Penal. Pues, ¿cómo vamos a actuar nosotros? Una vez que ya Bombero nos ha dicho que no hay riesgo, pues procederemos a la investigación del accidente. La inspección ocular. La inspección ocular consta de 3 fases básicamente: la fase de percepción, la fase de decisión y la fase de conflicto, que no vamos a entrar para no extendernos mucho. Y en un accidente, en una intersección, pues tenemos que tener en cuenta varias fases. La primera, la de aproximación a la intersección. Artículos 74, 108 y 109, Reglamento General de Circulación. La fase de posición de entrada. Artículos 56 y 57 del Reglamento General de Circulación. Y la fase de franqueo de la intersección. Artículos 43.2, 64, 65 y 66 del Reglamento General de Circulación. Una vez que tenemos una inspección ocular del accidente, vamos a valorar los daños tanto a los vehículos y a la vía. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de accidentes pueden tener unos daños superiores a 80.000 euros. En caso de denuncia, pues se le podría imputar al responsable un presunto delito de daños del artículo 267 del Código Penal. El vehículo, si no puede continuar su marcha, o los vehículos, pues serán trasladados al depósito municipal en base al artículo 105. Hay muchas jefaturas de policía que dicen que en accidentes con solo daños materiales, siniestros viales con solo daños materiales, no tiene obligación de actuar la policía local. Tenemos que atender a lo que nos dice el artículo 53.1 de la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y nos obliga a instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. ¿Por qué es necesario que actuemos? Porque además del accidente, aunque se resuelva con un simple parte amistoso de accidente porque no hay lesiones, pues nos podemos encontrar con otro tipo de delitos, como es conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, conducir sin permiso. Nos podemos encontrar que uno de los implicados no tenga el seguro obligatorio contratado en el vehículo. Por eso tenemos la obligación de asistir, aunque no existan lesiones en este tipo de accidentes. Cuarta pregunta. Explica la intervención oportuna en relación al apartado cuarto del supuesto en el estacionamiento para personas con movilidad reducida. Pues la intervención de la policía local viene reflejada en los siguientes pasos. Primero, la identificación del conductor del vehículo.
en base al artículo 16 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. No lo hemos visto circular, no podemos decir que vaya conduciendo, está estacionado y tiene colocada la tarjeta para personas con movilidad reducida. Comprobamos que el titular de la tarjeta de estacionamiento está fallecido. ¿Cómo se comprueba? Pues a través del DNI, mediante consulta a la base de datos de la DGT. Pues una vez que hemos comprobado que esa persona está fallecida, le informamos de que está cometiendo un delito de falsedad documental, previsto en el artículo 399 y penado en el artículo 390 del Código Penal, en relación con el artículo 26, que regula y nos informa del Código Penal lo que es un documento público. Pues procedemos a la detención del conductor, a la información y de los hechos y de los derechos que le asisten, como son los del 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Se pueden instruir diligencias como investigador no detenido? Pues sí, se pueden instruir también, pero como es un delito menos grave, procede la detención. Los delitos, la información de derechos, pues es de 171.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La tarjeta de aparcamiento pues quedará intervenida en base al artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El vehículo pues será retirado por estacionar en una zona reservada sin la autorización para ello, puesto que esa tarjeta no le habilita para estacionar en esa zona reservada. Denuncia en vía administrativa en base al artículo 94.2, que procede la denuncia y la diligencia. Son dos hechos distintos. Y retirada del vehículo, por supuesto, como ya hemos dicho. Y por último, la instrucción de diligencia por un presunto delito de falsedad documental, aportando las pruebas necesarias, como es la tarjeta que se le ha intervenido al conductor. Esa sería la intervención de la policía local en este caso. Por último, ¿debemos avisar al servicio de limpieza municipal para que se desplace al lugar y retire al animal muerto? Justifica la respuesta. Pues tenemos que entender que desde la entrada en vigor de la Ley 7/2023 de 28 de marzo, pues el responsable del animal debe comunicar, aunque ya lo tenía que comunicar antes también, la pérdida o sustracción del mismo en un periodo de 48 horas. Así lo regula el artículo 24 de la Ley de Protección de los Derechos de los Animales, la Ley 7/2023, de la que hacemos referencia. También tenemos que entender que está prohibido el abandono intencionadamente en los espacios abiertos. Así lo establece el artículo 25 de la citada ley. Debe comunicar la retirada del animal en caso de muerte. Así lo establece el artículo 26, apartado J de la citada ley. Por lo tanto, la forma de proceder, la identificación del animal. Si el animal no está identificado, pues no tenemos más datos, a no ser que haya testigos que puedan aportarnos más información. Pero en primer momento, a través de microchip, del lector del microchip, identificamos al animal y al responsable del mismo. El responsable no ha comunicado la pérdida o sustracción, pues al haber encontrado al animal que puede ser abandonado en una zona peligrosa, como es el tráfico junto a una carretera, pues se le puede imputar un delito de abandono del artículo 340 ter del Código Penal. Además, será denunciado en vía administrativa por infracción grave al artículo 74, por abandono del animal. Esta infracción quedará archivada hasta la resolución de la vía penal, pero también será denunciado por no comunicar la pérdida o sustracción del animal en base al artículo 73, que es una infracción leve. Si comunicó la pérdida o sustracción del animal, pues si sí la comunicó, podemos investigar las causas de la muerte del animal y si hay algún posible responsable que le ha provocado la muerte, se le podría imputar un delito del artículo 340 bis. Punto 3 del Código Penal por causar la muerte. Habría que investigar las causas y cómo se han producido. Ya lo digo porque es un accidente de tráfico. Pues tenemos que avisar al servicio de limpieza una vez que hayamos realizado todas las pesquisas, pero dice el supuesto que se realiza fuera de la travesía.
dentro del término municipal, pero una zona fuera de la travesía. Ante la existencia de un posible delito, pues se deben realizar las averiguaciones necesarias para descubrir al responsable del delito. Así lo establece el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Instrucción 1/2008 de 7 de marzo de la Fiscalía General del Estado sobre la Policía Judicial. ¿Quién es competente para la investigación y la averiguación de los hechos? Pues en este caso la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque la policía local es competente para instruir atestados dentro del casco urbano y nos dice el supuesto que se produce fuera de la travesía, dentro del término municipal, pero fuera de la travesía. Pues si es fuera de la travesía, no es dentro del casco urbano, ese tipo de accidentes es competencia de Guardia Civil. Y hasta aquí este supuesto. Si quieres seguir recibiendo supuestos prácticos para la policía local, pues suscríbete al canal. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y recuerda, pequeños esfuerzos de forma constante, grandes resultados. Nos vemos en el próximo supuesto práctico.